Buenos días, señoras y señores diputados. Damos comienzo a la Comisión de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía. Tiene la palabra la señora secretaria general de la Comisión para dar lectura al orden del día. Gracias, presidente. Buenos días. Primer punto del orden del día, lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. Segundo punto, preguntas con solicitud de respuesta oral ante comisión. 2.1. Pregunta: ¿cómo valora la Junta de Extremadura la decisión del Ministerio de Medio Ambiente de eliminar uno de los 2 hidroaviones de los que disponía el Plan Infoex? Formulada por don Antonio Rodríguez Osuna. Punto número 3. Propuestas de pronunciamiento ante comisión. 3.1. Propuesta de pronunciamiento de la Cámara instando al Gobierno de la Nación a mantener y desarrollar la Ley 45/2007 para el desarrollo sostenible del medio rural, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista PSOE Regionalistas, trasladada a esta comisión en aplicación de lo dispuesto en el artículo 213 del Reglamento de la Asamblea de Extremadura. Gracias, señora secretaria. El primer punto del orden del día es la aprobación del acta. Sus señorías han tenido conocimiento de la misma. Como no ha habido ninguna objeción, entiendo que se puede aprobar por unanimidad. Muchas gracias. Queda aprobada el acta. Punto 2. Pregunta con solicitud de respuesta oral ante comisión. Damos la bienvenida, en nombre de la mesa y de toda la comisión, al director general de Medio Ambiente, don Enrique Julián Fuente. La pregunta: ¿cómo valora la Junta de Extremadura la decisión del Ministerio de Medio Ambiente de eliminar uno de los 2 hidroaviones de los que dispone el Plan Infoe? Formulada por don Antonio Rodríguez Osuna. Tiene usted 3 minutos para la corta formulación de la pregunta. Gracias, señor presidente. Buenos días, gracias por su comparecencia. El primer recuerdo y el mensaje de ánimo de este Grupo Parlamentario Socialista PSOE Regionalista es para todos los trabajadores del Infoe, para sus mandos operativos y para los directivos que están dedicándose en cuerpo y alma este verano a la extinción de incendios en nuestra comunidad autónoma. Con especial cariño, si me lo permiten, a los retenes del Infoe. También un segundo mensaje a la ciudadanía desde este grupo parlamentario para que sigan las indicaciones e instrucciones que desde la Junta de Extremadura se emiten para evitar cualquier posible incidente. Es importante que los ciudadanos colaboren activamente y que sigan aquellas instrucciones que desde la Junta de Extremadura se emiten. Esta pregunta quizás llega un poco tarde, debería haber llegado a principio de verano, cuando se produjo la novedad, en concreto el 14 de junio, pero cuestiones de capricho parlamentario, por como las comisiones han venido dadas, no ha podido llegar hasta este momento. Quizá no sea el mejor momento, pero yo creo que era importante dejarlo en evidencia. Mire, sale la noticia el 14 de junio y dice literalmente que es una de las novedades del dispositivo de medios aéreos del Plan Infoe, que desde el pasado 1 de junio afronta la época de más trabajo. La decisión de pasar de 2 hidroaviones a 1 no es de la Junta de Extremadura, sino del Ministerio de Medio Ambiente, el dueño de estas aeronaves, que ha optado por prescindir de 4 de ellas. En concreto, de las que operaban mediante contrato con una empresa privada que se ocupaba de estos aviones. Su base era la de Matacán, Salamanca, y desde allí volaban para incorporarse a los incendios. Esta pregunta viene motivada fundamentalmente por las declaraciones del jefe de servicio de la Consejería, en la que afirmaba: pasamos de tener de 2 a 1, pero ganamos en capacidad y en operatividad. Valoraba Juan Carlos Gómez Roldán, jefe de Servicio de Prevención y Extinción de Incendios. Y traemos esta pregunta porque debe ser el señor Roldán el único de los 800 operativos que hay en el Infoe, el único que considera que se ha ganado en operatividad y en capacidad. Por eso traíamos esta pregunta: si creían usted y su jefe de servicio que realmente hemos ganado en operatividad, y cuál es la valoración que hacen de este nuevo recorte del Ministerio con respecto a la decisión de eliminar uno de los 2 hidroaviones con lo que contaba el Plan Infoe. Nada más, muchas gracias. Gracias, señor diputado. Don Enrique Julián Fuente, director general de Medio Ambiente, tiene usted 10 minutos para responderle. Gracias, señor presidente, señores diputados, señor Rodríguez Osuna. Bueno, en primer lugar, agradecer el apoyo que nos muestra el Grupo Socialista, porque es el apoyo para todos los extremeños, para llevar a cabo las labores de extinción y de prevención de incendios forestales, y es todo el apoyo para el dispositivo del Plan Infoes. También quisiera tener unas palabras de reconocimiento para todo el personal del Plan Infoes que ha estado trabajando durante las últimas horas con éxito, tengo que decir. Hemos sido felicitados por el alcalde de Fresnedoso de Ibor y en las últimas horas han estado trabajando con mucha intensidad, con gran organización, pero tenemos que lamentar la pérdida de 211 hectáreas de masa o de cubierta vegetal. Y bueno, yo creo que entre todos tenemos que estar unidos ante lo que es la lacra de los incendios forestales para combatirlos, para
intentar que de una vez por todas se minimicen los daños lo máximo posible. En la respuesta a la pregunta que formula el señor diputado, entrados ya en materia, conviene aclarar que, como bien ha dicho, la distribución de medios aéreos del Ministerio hay que entenderla como una distribución global a nivel nacional, sin atender a fronteras administrativas, sino a fronteras puramente forestales, que vienen delimitadas por lo que son las fronteras de los límites de la propia vegetación forestal. El Ministerio ha llevado a cabo una completa reestructuración y renovación. Es cierto que ha eliminado 4 aparatos anfibios, 4 aviones anfibios, 2 de la base de Matacán en Salamanca y 2 de la base de Talavera la Real, que venían actuando desde hace hasta cerca de 30 años por empresa privada, y los han renovado por aparatos totalmente nuevos que tienen mayor capacidad. Si bien es cierto que los aviones que venían operando hasta la fecha, digamos que tenían una capacidad que no podían, por así decirlo, completarla por su estado de obsolescencia, y disponían de unos 3.500 litros de capacidad por cada uno de los aparatos que estaban trabajando hasta la fecha, ¿no? Entonces se han renovado por equipos nuevos aviones de 5.500 litros de capacidad, son además turboalimentados y en sustitución de los antiguos aviones con motores de pistón. Entonces, se han renovado los aviones por su estado de antigüedad y por la peligrosidad que tanto el Ministerio como este Gobierno de Extremadura no estábamos dispuestos a asumir esa responsabilidad. Entonces hemos entendido que era la mejor opción la de renovar los aviones por aparatos completamente nuevos y operados por el ala 43 del Ejército del Aire. Los aviones que venían operando no cubrían ni por asomo las capacidades para los que estaban dimensionados y suponían un riesgo más que evidente para los pilotos y para la sociedad civil, y por tanto no cubrían las necesidades de extinción en el 100%. Decir también que los medios aéreos son asignados por el Ministerio, optimizándose la cobertura para todo el territorio nacional y sin diferenciar fronteras administrativas ni signos políticos ni comunidades autónomas, sino simplemente en función de la vegetación forestal se recalculan la distribución de los aparatos para buscar la mayor optimización. Entonces, decimos que está garantizada con la debida calidad y seguridad la actuación por parte de los medios aéreos que aporta el Ministerio en toda la superficie de Extremadura. Tenemos que tener en cuenta también un dato importante, que es que las grandes masas forestales, o donde se concentran también tradicionalmente o históricamente los incendios forestales más llamativos, se localiza en el norte de Extremadura, en las comarcas de Urdes y Gata, que distan de la base aérea de Matacán aproximadamente 90 kilómetros y que distan de la base de Talavera la Real en torno a 170, es decir, el doble de distancia, por lo que los aviones que cubren la zona norte de Extremadura, que es la zona más problemática, procederían de la base de Matacán en Salamanca y no de la base de Talavera la Real. La base de Talavera la Real, al igual que la base de Torrejón de Ardoz o la base incluso de Málaga, podría proporcionar aparatos para posibles incendios en Extremadura, al igual que el avión que está ahora mismo en la base de Talavera la Real puede acceder a cualquier incendio en función de la demanda que tenga por parte del Ministerio, incluso a actuar en incendios forestales del país vecino de Portugal. Por tanto, lo primero que tenemos que tener claro es que los aviones no son de ninguna comunidad autónoma, sino son propiedad del Ministerio, distribuidos en función de la vegetación forestal y para cubrir de una manera optimizada todo el territorio forestal para dar servicio de la mejor manera posible en las labores de extinción de los incendios forestales. Los 2 aviones de Talavera la Real, de Matacán, dispondrían aproximadamente de unos 3.500 litros cada uno, por 2 serían 7.000 litros, ahora mismo tendríamos 11.000 litros entre los 2 y podríamos concluir que entre los 3 aviones nuevos dispondríamos de la misma capacidad que los 4 que estaban operando hasta el año pasado, pero con el balance positivo de que son aparatos nuevos, que son turboalimentados y que no tienen los problemas de antigüedad ni de seguridad que sí disponían los aparatos que llevaban volando pues tantos años, ¿no? Entonces, se podría concluir que los medios aéreos del Ministerio son distribuidos optimizando el territorio nacional y que su capacidad de respuesta va en función de los límites que establecen las masas forestales y no los límites administrativos. Entonces, no le quepa a usted la menor duda de que estamos cubiertos
con plena garantía y que en el caso de provocarse, que Dios no lo quiera, un incendio forestal de gran envergadura, de gran peligrosidad en Extremadura, seríamos atendidos por los aviones de Matacán, por los aviones de Torrejón el Rubio, de Torrejón de Ardoz, perdón, o incluso de la base de Málaga. Decir también que la cantidad de medios no está reñida con la calidad y podríamos decir que los renovados aviones, pues como le he dicho, equivalen a los 3 aviones que están ahora mismo en la campaña de 2013, podrían suplir sin ningún tipo de carencia a los 4 aviones que operaban hasta la fecha. Gracias, señor director general. Señor Rodrigo Osuna, tiene usted 5 minutos para su turno de réplica. Gracias, señor presidente. Mire, pues no estoy de acuerdo con usted. Y además usted nos dice, desde nuestro punto de vista, toda la verdad con respecto a la capacidad y ahora entraremos en ello. Me parece que es una excusa, ¿no? Una excusa para justificar al Ministerio de Medio Ambiente y al Gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy con los recortes ambientales en todos los aspectos y más concretamente en esto. Hubiera quedado usted mejor desde mi punto de vista diciendo, pues mira, ha sido una decisión del Ministerio, no estamos de acuerdo con ella y nosotros lo que pensamos es que hay falta de operativos en medios aéreos. Por eso creo que es una excusa para justificar al Ministerio. Y yo le hablo de datos del INFOE. Dice usted es que los aviones, el avión que hemos traído de carga es mucho más moderno. ¿Sabe usted dónde han mandado los aviones estos? Que eran muy peligrosos a Canarias. O sea, usted está diciendo que el Ministerio, los aviones estos que eran tan peligrosos para los extremeños en cuestión de operatividad, los han mandado a otro sitio de España. Le digo una cosa. Con la disponibilidad que usted habla de que hay bases cercanas, esa la hemos tenido toda la historia. Por esa regla de 3 no hacía falta que hubiera ninguno en Talavera. Los podíamos haber tenido todos en Matacán o todos en Madrid y allí tendríamos una base operativa de 66 aeronaves del Ministerio dispuestas para Extremadura. Lo que aquí subyace es que el Gobierno nacional decide dejar al parque extremeño de hidroaviones para la lucha estival contra incendios con base en Extremadura con 1 frente a 2 de lo que teníamos en el aeropuerto de Talavera. Y encima su jefe de servicio dice que ganamos en capacidad y operatividad porque el de este año tiene 500 litros más de los que teníamos. Mire usted, teníamos 2 Canadier 215 con motores de pistón y con capacidad de carga no de 3.500, de 5.000 litros. Bueno, usted dice que como están obsoletos no carga los 5.000 litros, pero en fin, los mandos del INFOE, que son los que me pasan la información, me dicen totalmente lo contrario. Por eso digo, y lo dicen porque lo saben. 2 con capacidad de carga de 5.000 litros y pasamos a un Canadier 215T solo con 2 diferencias, que carga 5.500 y sus motores son de turbohélice. Y veamos la capacidad, si es una cuenta muy sencilla. 2 aviones de 5.000 litros, 10.000 litros. A partir de este verano, un avión de 5.500 litros. Se reduce en capacidad de carga un 45%. La categoría de los aviones, Canadier 215, Canadier 215T porque sustituye al Ministerio. Pero en cuanto a la operatividad, me quiere decir usted si no se pierde mucho, porque 2 hidroaviones pueden enviarse a 2 incendios distintos en la comunidad. O mejor, 2 hidroaviones pueden enviarse a frentes distintos del mismo incendio o sumarse a 2 carruseles de extinción aérea y uno obviamente no. O sea, no se puede ganar en operatividad y en capacidad cuando es evidente que no hay esa disponibilidad que se tenía antes. Además, he sabido en técnicas de extinción aérea que un tándem de 2 hidroaviones tiene una efectividad muy superior al doble de la de 1, motivo por el que para incendios complejos suelen pedirse por pareja. No es algo de lo que yo sepa, es algo de la información que me pasa gente que trabaja en extinción. Y es triste que en vez de afrontar y de ser exigentes con el Gobierno que recorta medioambientalmente en estas cuestiones, lo que digamos es que se gana en operatividad diciendo que ganamos en 500 litros y en seguridad porque los aviones los van a conducir pilotos militares en vez de civiles, como si los civiles estuvieran menos capacitados que los militares para manejar los hidroaviones. En cualquier caso, esto se enmarca dentro de una campaña de recortes nacionales del Ministerio, que ha reducido todas las aeronaves para incendios forestales. No han sido 4. En realidad, Extremadura es una de las que tiene 8 menos. Ha habido, el Ministerio ha reducido 8 aeronaves y nos ha tocado a Extremadura en una de ellas. Y no lo digo yo, lo dice la Asociación AECA de Helicópteros, que considera que no es lógico que el Ministerio reduzca el número de aeronaves en previsión de la climatología que había para este año 2013. El Ministerio cumple con el principio de solidaridad con Extremadura y nos deja sin una aeronave. Aporta 66 equipos aéreos. Eso sí, 4 menos que en el 2012, pero 8 menos de los que se han venido utilizando anteriormente. Parece que hay que recortar en todo y habrá que analizar por qué en esto el Ministerio lo hace, porque es muy importante. Yo creo que desde nuestro punto de vista ni la aérea la apaga un fuego sola, la aérea, ¿no?, ni siquiera la terrestre. Es el conjunto de medios terrestres y aéreos los que colaboran en la extinción de incendios. Y en este último tiempo,
me tendría que explicar cómo el 17 de julio ustedes sacan, el 17 de julio en plena campaña, el concurso de servicio de medios aéreos destinado a la extinción, vigilancia y coordinación de incendios forestales de la comunidad autónoma. El anuncio de la Secretaría General por el que se convoca el servicio de medios aéreos destinado a la extinción y vigilancia. O cómo, a pesar de que el consejero por activa y por pasiva desmintió que jamás la extinción de incendios quedaría en manos de empresas, se saca el 3 de julio la formalización de actuaciones frente a incendios forestales en los montes del sur de Badajoz para empresas o los trabajos para la extinción de incendios en Monte Fíjara y otros. Mire, entendemos que la situación en la que se está, los medios que se tienen pueden ser suficientes, pero lo que no entendemos es que se justifique de cualquier manera un recorte en algo que era tan importante. También podían haber venido 2 aviones 215T. ¿Por qué no? Y sustituir a los 2 aviones y tenerlos en la base de Talavera, porque ni las distancias, ni la operatividad, ni la carga, no queremos nosotros hacer de esto una batalla imprescindible, porque desde luego lo importante es lo importante, que es el trabajo de nuestros medios y de nuestros efectivos, el que desarrollan y con el que nosotros estamos hasta el final con las consecuencias que sean. Pero yo creo que algún atisbo de réplica debía haberse visto por parte de la Junta de Extremadura frente a esta afrenta en la que nos quitan un hidroavión. Solamente eso, al menos eso. Y mire usted, pues no estamos de acuerdo, el Ministerio, entendemos los planes de recoger, pero nosotros no estamos de acuerdo. Y no justificar porque sí al Ministerio. Mire, yo solo puedo decirle que nos va a tener siempre que reivindiquemos lo mejor para Extremadura. Y en este caso lo mejor para Extremadura debería ser reivindicar eso. Yo le deseo que tenga un buen verano, que sé que un buen verano me refiero en cuanto a que no haya problemas forestales en los incendios, porque sé que usted, como el resto de la avioneta de consejería, lo sé porque lo he vivido, pasa los 3 peores meses de su vida en verano, sin vacaciones, sin posibilidades a ningún sitio. Así que deseo que vaya todo lo mejor posible, que los incendios se extingan de una manera rápida, como el de ayer de Frenadoso y Ibor, que hubo un excelente trabajo, y felicitamos también de aquí a la Junta de Extremadura y a los medios que participaron, y que tengamos un buen verano, en definitiva, en lo que a incendios forestales se refiere, para todos los extremeños. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Señor director general, es su turno de dúplica para finalizar la pregunta. Tiene usted 5 minutos. Sí, gracias, señor presidente. Bueno, en primer lugar, decir que el presupuesto del Ministerio para este año en la campaña de extinción de incendios ha pasado de 107 a 130 millones de euros, que es un dato que puede usted comprobar. Y al igual que en labores preventivas también se ha destinado diría que un aumento exponencial en el presupuesto que destina la comunidad autónoma, el Gobierno de Extremadura, para las labores preventivas. También se ha mejorado notablemente la red de comunicaciones con sistemas y con emisoras digitales en la comarca de Urdes. Se ha puesto también en marcha un sistema piloto de teledetección con cámara térmica y vamos a ver qué tal funciona para ver si se amplía en futuras campañas en la torre de vigilancia de Jaraiz de la Vera. Entonces estamos haciendo entre todos un importante esfuerzo y creo que disponemos de un plan Infoes, de un dispositivo muy profesional, con una grandísima capacidad de respuesta, muy pegado al terreno, que conoce muy bien todo lo que son los terrenos forestales, los problemas que pueda haber, los combustibles, los tipos de masa, y que se defiende muy bien en las labores de extinción, ¿no? Entonces yo creo que ahí, en primer lugar, bueno, agradezco también el tono de su intervención, el apoyo que nos muestra el Grupo Socialista, pero sobre todo dejar claro que hemos ganado en calidad y que, como digo antes, 4 no es mejor que 3 porque sean 4 aviones o porque puedan, no. Yo creo que está demostrado que la capacidad de los aviones nuevos de 5.500 litros por 3 es más que la de los 4 anteriores, que han tenido que darse de baja porque nadie, ni el propio Ministerio, quería asumir esa responsabilidad. No queríamos que en cualquier momento tuviéramos un accidente, que eso sí que tuviéramos que lamentar, incluso pérdidas humanas. Y, en principio, tenemos que tener confianza, tenemos garantía de que van a actuar los medios, puesto que los medios no son extremeños, ni son de Castilla-La Mancha, ni son de Castilla y León, ni son de Madrid, ni son de ningún lado. Son medios nacionales que son repartidos estratégicamente por todo el territorio nacional y simplemente con el objetivo de extinguir los incendios allá donde se produzcan. Entonces, son los incendios que haya mayor envergadura y que esperemos que no tengamos que sufrir ninguno en lo que queda de campaña de peligro alto. Muchas gracias. Gracias, señor director general. Una vez finalizada la pregunta, puede usted abandonar la sala si así lo desea. Gracias, señor presidente. Continuamos con la comisión y pasamos al punto 3, propuesta de pronunciamiento, instando al Gobierno de la Nación a mantener y desarrollar la Ley
45/2007 para el desarrollo sostenible del medio rural. La defensa del proponente de la propuesta la hace el señor Vázquez Villanueva. Tiene usted 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días. Y reconozco que este tema del desarrollo rural no es educación, sanidad, políticas sociales, de empleo, a la hora de despertar la atención de los ciudadanos y de los grupos políticos. Espero que llegue el grupo que falta, Izquierda Unida. Pero no por esto es menos importante este tema, ya que una buena política de desarrollo rural debe tener en cuenta todos estos temas, además con la dificultad de aplicarlo en territorios de poca población y de distancia a los grandes núcleos de población, o sea, con más dificultad. Además, como ya he dicho en otra iniciativa, cuando hablamos de políticas de desarrollo rural, nos estamos ocupando de asuntos que interesan al 90% del territorio de España y al 20% de su población. Y si lo traducimos a la comunidad nuestra, Extremadura, es el mismo porcentaje, al 90%, pero a la población que afecta es casi al 70%. Por eso, con esta iniciativa no pretendo utilizarla para echar en cara a los grupos de esta Cámara lo que hacen o dejan de hacer en el tema del desarrollo rural, sino todo lo contrario. Pretendo con esta iniciativa buscar acuerdos en defensa del desarrollo rural y la puesta en valor del mismo. Si realizo alguna crítica, porque en el diálogo de las intervenciones de los grupos así se hace, espero que se entienda de forma constructiva. Por eso, con esta iniciativa, desde mi grupo pretendemos 3 objetivos. El primero, por supuesto, sacar la iniciativa adelante, como no podía ser de otra manera. El segundo, convencer a los grupos de esta Cámara de la importancia de esta ley. Y el tercero, con estas intervenciones, concienciar un poquito más a la población en la defensa de lo que es el desarrollo rural. Pretendemos sacarla adelante, ya que esta es la herramienta que nos permite el reglamento de la Cámara para llamar la atención al Gobierno central sobre algo que no está haciendo bien, aunque sabemos después la incidencia real que tiene esto en el Gobierno central. Para convencer a los grupos políticos, la Izquierda Unida no lo puedo convencer, a no ser que venga. Para convencer a los grupos políticos, empezaré diciendo que las bondades de esta ley empiezan después de casi 2 décadas de avance en esta materia, en desarrollo rural, en nuestro país, en nuestra región y en los territorios. Antes de esta ley, y todavía hoy en España, ha cubierto la ausencia de una política propia de desarrollo rural con la aplicación de los reglamentos comunitarios. Pero la tendencia en la Europa del siglo XXI está orientada a que este tipo de políticas vayan evolucionando a ser cada vez menos común y hacerlas recaer en los Estados miembros, como ya se recogen algunos párrafos en el documento de la nueva PAC 2014-2020. Los nuevos tiempos demandan una política rural propia, adaptada a nuestras condiciones económicas, sociales y medioambientales, de iniciativa estatal y concertada con las comunidades autónomas y las entidades locales. En esta línea y con esta orientación se aprueba la Ley 45/2007 para el desarrollo sostenible del medio rural, una norma que por primera vez en España establece las bases de una política rural propia como política de Estado. Ya se veía en el 2007 que era necesario una ley de política de desarrollo rural propia. Estoy convencido de que todo aquel que conozca esta ley y al mismo tiempo la realidad del medio rural de nuestro país difícilmente podrá articular críticas con fundamento a la misma, pues es la mejor herramienta que nunca tuvo el desarrollo rural. Entiendo, y también algunas críticas que se pueden hacer, alguien que podrá cuestionar pues la oportunidad de la misma, la aplicación en su tiempo, la limitación de recursos económicos para implantarla, pero no será capaz de sostener razonadamente un análisis negativo
de sus objetivos y contenido de esta ley. La Ley 45/2007 es una norma que nació con vocación de no sustituir a nada, de no plantearse como alternativa de nada, sino todo lo contrario, como un instrumento para hacer más cosas y mejor coordinadas. Como dice el refrán, si lo bueno y breve 2 veces bueno, la Ley 45 cumple este refrán, pues es clara, concreta y concisa. Consta solo de 40 artículos, distribuidos en 4 títulos, incluido el preliminar, y 9 disposiciones transitorias. Vamos, hasta el punto de que voy a intentar no ser pesado y hacer un resumen de la misma para tener un concepto y visión general de su contenido. Brevemente, en su título preliminar recoge el objeto de la ley, como no puede ser de otra forma, favorecer el logro de un desarrollo sostenible del medio rural para garantizar la igualdad de todos los ciudadanos en el ejercicio de determinados derechos constitucionales. Así abre la ley. En el título primero, el cómo se llevará a cabo para cumplir estos objetivos, se recoge lo que es el Programa para el Desarrollo Rural Sostenible, aprobado por Real Decreto. También se recoge el ámbito territorial de aplicación de esta ley. Por eso se lleva a cabo la distribución en las distintas zonas de nuestro país. También las acciones generales del Estado para el desarrollo sostenible y la cooperación entre administraciones. Por eso se firman los convenios con las comunidades autónomas para el tema del desarrollo de los planes de zona. También las medidas concertadas entre la Administración para la diversificación económica y el empleo. Y, como decía al principio, no es sanidad, educación, cultura, empleo, pero sí tiene esta ley artículos concretos con nombre concreto de estas materias. El artículo 27, seguridad ciudadana; el 28, educación; el artículo 29, cultura; el artículo 30, sanidad. Así expresamente lo recoge la ley. O sea que también son estos temas que importa a la ciudadanía. Y después, lógicamente, se recoge el seguimiento y evaluación para mejorar la ley. En el título segundo habla de dónde se sacarán los recursos económicos para el desarrollo de esta ley. Estoy intentando porque es una de las cosas que me achacarán. También se recogen dónde se sacarán los recursos económicos y la financiación de estas medidas del Estado, de las comunidades autónomas y de un programa presupuestario único en los presupuestos generales del Estado, y también se exige una memoria económica al PDRS, al Programa de Desarrollo Rural Sostenible. Y el título tercero, para terminar, recoge lo que son los órganos de gobernanza y canaliza las acciones. Por eso se dispone, hacen disposiciones organizativas la Comisión y el Consejo de Desarrollo Rural y la Mesa de las Asociaciones del Mundo de Desarrollo Rural. Esta ley se ha realizado desde el consenso y la participación de la mayoría de los agentes implicados durante décadas en el desarrollo rural, para adaptarla a las condiciones económicas, sociales y medioambientales de los territorios. Nadie discute que ha sido un impulso para el protagonismo, la responsabilidad y el desarrollo de las zonas rurales. La aplicación de la ley permite, entre otras cosas, poner cara a la realidad rural de nuestro país, además de conseguir materializar, con el primer Programa de Desarrollo Rural Sostenible, la puesta en marcha de los procedimientos laboriosos de los planes de zona en los territorios. No existiendo antecedente de un plan de desarrollo en nuestro país, ni urbano ni rural, con mayor participación y consenso que el de esta ley. Eso sí, se trata de una ley que requiere de la colaboración de todas las administraciones para su aplicación y puesta en marcha. Si éstas no están presentes en su implantación y desarrollo, difícilmente se alcanzará el objetivo perseguido por ella, el objetivo principal: la igualdad en derecho de todos los ciudadanos, independientemente de donde hayan decidido vivir. Y con respecto al tercer objetivo que me marcaba al principio de mi intervención, el de concienciar a los ciudadanos, no depende solo de mí, de mi grupo y del que os habla. Debemos poner todo nuestro granito de arena para que no nos vean en una pelea más de los políticos y sepamos transmitir la importancia y el interés de este tema para las soluciones de los problemas de la vida diaria de los ciudadanos.
Lo que podamos aportar desde mi grupo lo dejo para la intervención de cierre de esta iniciativa. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Para el turno en contra, fijación de posiciones, al no encontrarse en la sala el portavoz del Izquierda Unida Verde Sie, cedemos la palabra al portavoz del Partido Popular Extremadura Unida, don Luis Francisco Sánchez Álvarez. Gracias, señor presidente. Señor Vázquez Villanueva, le agradezco que nos haya vuelto a releer o a exponer la Ley 45/2007, pero como bien dice el título de la Ley 2007, ya hemos tenido 6 años para leerla y ya más que acostumbrados tenemos y la tenemos bien trillada. Le pido, hombre, también que usted viene a cubrir un poco el expediente, su grupo lo ha dejado un poco sin ningún tipo de otra propuesta de llenar esta comisión y vuelve a traer una propuesta del Partido Socialista que presentó por allá en noviembre del 2012, que han transcurrido 2 sesiones plenarias sin impulsarla y que definitivamente, por imperativo legal del reglamento de la Cámara, decayó a comisión, donde ha permanecido en el olvido 8 meses. 8 meses. Esto es lo único que demuestra es que usted no está muy interesado en absoluto en la misma, pero no se sabe muy bien por qué ha decidido impulsarla ahora. Si ha dicho, que le he estado escuchando atentamente, 90% de la población está afectada por estas políticas de desarrollo rural, bien se podría haber acordado cuando el presidente Zapatero fue a Europa a negociar el anterior periodo de la PAC, 2007-2013, que estamos finalizando ahora, perdió 40.000 millones, quedó con las vergüenzas al aire a todo el desarrollo rural de este país y tuvo que inventarse una ley que ya sabía que no se iba a llevar nunca a cabo, no dotándola, sino poniendo que iba a dar 500 millones para ello y no puso ni un euro encima de la mesa. Eso es la Ley 45/2007. Mire, conocen perfectamente cuál es la opinión y la posición de este grupo parlamentario con respecto al desarrollo rural y con respecto a la Ley 45/2007. Afortunadamente, el director general de Desarrollo Rural ha comparecido en esta comisión en varias ocasiones, incluso a petición propia, y siempre con el objetivo de que tanto el grupo parlamentario que sustenta al Gobierno como los grupos parlamentarios de la oposición conocieran en todo momento el devenir y el desarrollo de la referida ley, como así ha sido. Pues bien, hace ya algunos meses que no hemos tratado este tema aquí, y no lo hemos tratado sencillamente porque me consta fehacientemente que no ha habido nuevos pasos. Y eso lo que viene a poner de manifiesto es lo que ya advertía este grupo parlamentario en su momento y además en retiradas ocasiones de que la Ley 45/2007 es inaplicable. Pero ustedes se empeñan en debatir una propuesta de impulso cuyo literal, se lo voy a leer, la Asamblea de Extremadura inste al Gobierno de España a mantener y desarrollar la Ley 45/2007 para el desarrollo sostenible del medio rural. ¿Es esa su única preocupación? ¿Mantener y desarrollarla? Cuando ya hemos explicado 1000 veces los problemas de esta ley, ¿desarrollarla? ¿Acaso tiene la fórmula de desarrollarla, señor Vázquez Villanueva? ¿La tendrán? Porque dicen en su justificación que necesitan un instrumento como la Ley 45/2007 para la paralización para no seguir con la paralización o desaparición de esta ley, es la pérdida de recursos económicos para nuestro medio rural. Señor Vázquez Villanueva, no se puede perder algo que sencillamente nunca se ha tenido. No se puede perder unos recursos económicos en los que no ha estado nunca, jamás dotada esta ley, porque saben perfectamente que el principal problema de esa ley es que nunca ha tenido ese dinero suficiente para poder desarrollarla. Y saben también que otro de los problemas es el sobredimensionamiento de la misma, que al fin y al cabo viene conectado al problema de la ausencia de dotación económica. Esta ley estaba sobredimensionada, pero hasta tal punto porque necesitan muchos organismos para llevarla a cabo, que es lo que les gusta a los señores del Partido Socialista, montar muchos organismos nuevos, y eso, al final, supone la pérdida de eficacia y de práctica, y ya les criticaba en su día que eso tenía un gran sobrecoste, que había que buscarle una alternativa, y en eso se está, porque me consta que el señor ministro está manos a la obra. Un coste que francamente los extremeños no pueden asumir en este momento de dificultades económicas, y no solo momentos de dificultades económicas, porque ustedes pudieran haberla llevado a cabo en la época de bonanza. En el 2007, según el Partido Socialista, no había crisis. Tuvieron 3 años muerta de risa esta ley hasta el año 2010, que hicieron el primer plan. Sí, señor Vázquez Villanueva. Por tanto, no sé cuál es su interés o el interés del Partido Socialista sea menor porque ha tardado usted 8 meses
8 meses en impulsar esta propuesta, sino que tampoco en 3 años hicieron nada por esta ley. Por tanto, lecciones en desarrollo rural, ninguna, señoría. Ninguna. Ninguna, porque el Gobierno al cual sustenta este grupo parlamentario sí está llevando a cabo políticas reales y realistas, ajustadas a las necesidades actuales con el objetivo de llevar a cabo una reestructuración en esta materia. Por tanto, el voto de mi grupo será en contra de esta propuesta porque no aporta nada, porque no ofrece ninguna alternativa y porque es lo mismo de siempre, sin criterio y sin fundamento. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor diputado. Señor Vázquez Villanueva, es su turno de réplica. Tiene usted 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Señor Álvarez, me gustaría contar con otro grupo. Lamentablemente no es la primera vez que el Grupo Izquierda Unida no está presente en temas de desarrollo rural y no vuelvo a traer aquí otra vez esta iniciativa porque no la he traído nunca. Es la primera vez que la traigo. O sea, que no dice la verdad cuando dice que vuelvo a traerla. No, no es. Y que la iniciativa se presentara en pleno y esté hoy en comisión porque haya decaído tampoco es culpa mía. Tampoco es culpa mía. Será que el interés de la mesa, que por cierto es mayoría PP Izquierda Unida, no la ha impulsado en el Pleno, porque por mí hubiera encantado de que hubiera estado en Pleno. No es culpa mía de la que estemos debatiéndola aquí hoy en comisión. Y conozco la posición del PP, sí que la conozco, sí. La teoría, como siempre, la teoría muy bien, el director general cada vez que ha venido muy bien, pero la práctica no tan bien. La práctica yo creo que deja mucho que desear en la defensa del desarrollo rural. Y de hecho es cuando me pregunta que si tiene la forma para desarrollarla. Claro que la teníamos la forma para desarrollarla. Que es desde 2007 y no la hemos desarrollado y eso es lo que nos achaca siempre cada vez que lo decimos. Claro, diciembre de 2007, y se cumplió escrupulosamente con los plazos y con el consenso que necesitaba esta ley. Por eso, en 2010 sale el decreto aprobando el PDRS, el Plan de Desarrollo Rural Sostenible. En 2010 se hace. Y no había fondo y no era viable. Sí había fondo, sí era viable. En el presupuesto general de 2011 había 200 millones de euros para esta ley. Hombre, eso no es un dato subjetivo, eso es un dato objetivo que se puede ver. O sea, no diga que no, señor Álvarez, porque es un dato, no estoy inventándome nada. Presupuesto general de 2011, presupuesto general del Estado, 200 millones de euros para desarrollo rural. Y para los planes de zona, se necesitaban solo 181 millones de euros. No me diga que no estaba dotado. Es que había 200 millones cuando se necesitaban 181 millones de euros. O sea, no me diga usted eso. Lo que siempre es la excusa y siempre es la propuesta es de que la ley no se puede desarrollar, de que si no es viable, de que se... Hombre, ya está bien la broma. Eso nos lo podíamos creer casi al principio de la legislatura, pero ya no. Porque aquí se ha manifestado varias veces que la ley solamente estaba paralizada para mejorarla, no para matarla, que es lo que está pasando con la ley. Porque el director general ha dicho reiteradas veces, no, es que nosotros vamos a cambiar la ley. Si yo no, vamos, a mí me da igual cambiarla, hombre, pero que funcione, modificarla, pero que funcione, adaptarla a los nuevos tiempos, a las nuevas situaciones económicas, pero que funcione. Es la mejor herramienta que nunca jamás ha tenido el desarrollo rural. Si no lo entiende así el Grupo Popular, lo lamento y se equivoca, porque jamás se ha tenido una herramienta de estas dimensiones y es la mejor herramienta para los tiempos que se avecinan, porque los tiempos que se avecinan son tiempos donde quieren hacer recaer estas políticas de desarrollo rural desde la Unión Europea en los países miembros. Y si no contamos con la normativa adecuada para su distribución, no se hará una estrategia justa de inversión allí donde más se necesita de los fondos FEADER que vienen de la Unión Europea. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Para cerrar el debate, los grupos parlamentarios de menor a mayor tendrán otro turno de intervención. Como no se encuentra en la sala el portavoz de Izquierda Unida y Verde, vuelve usted a tener 5 minutos, señor Vázquez Villanueva.
Muchas gracias, señor presidente. Bueno, continúo. La verdad que no es ni culpa mía de que esta iniciativa no se haya debatido en pleno, ni es culpa mía que el interés de los grupos políticos sea el que es, ¿no? Y el interés mediático que tiene el tema del desarrollo rural es el que es. Yo hago lo que puedo, pero vamos, no puedo debatir con el Izquierda Unida y me alegraría que el portavoz Pedro Escobar estuviera aquí para sacar esta propuesta adelante, pero mucho me temo que no va a ser así. Y por concluir, en tema de dirigirme a los grupos políticos, dos cosas solo. En cuanto al contenido de la ley, señor Álvarez, la ley persigue su objetivo, el de la igualdad entre todos los ciudadanos, a través de la mejora de la situación socioeconómica en la zona de las poblaciones rurales y el acceso a unos servicios públicos suficientes y de calidad. Así persigue los objetivos de esta ley. Así persigue estos objetivos. Y además es una ley de orientación territorial. Por eso se han distribuido el territorio rural de España y de Extremadura en las diversas zonas rurales. Si esto no se entiende así, difícilmente se podrá comprender y valorar lo que significa esta ley para el desarrollo del medio rural y para comunidades como la extremeña. Espero que los grupos tengan suficiente con estas explicaciones y con las explicaciones anteriores para que salga esta iniciativa adelante. Si no, lo lamentaré. Pues bien, ahora voy a intentar ser más explicativo y más práctico para que se entienda mejor este discurso en la calle, el ciudadano y las personas que no están metidas en este mundo del desarrollo rural. Porque muchas veces no se entiende qué es esto del desarrollo rural, de dónde viene, quién aporta fondos y cuántos fondos aportan, hacia dónde caminamos y cómo se puede mejorar la vida de los ciudadanos de estos territorios con estas leyes y con este dinero. Tres cosas solo, muy brevemente. Ya anunciaba antes que mientras no se ponga en marcha la ley que hoy nos trae aquí esta iniciativa, dependeremos de los reglamentos de la Unión Europea. Y no quiere decir que esto sea malo o nos haya ido mal hasta ahora con los reglamentos. Lo que pasa es que en el nuevo periodo 2014-2020, las normas que regulan los fondos que vienen a España y a las comunidades autónomas va a cambiar. Ya, de hecho, ha cambiado en los documentos que existen. Y aunque va a seguir viniendo dinero para el desarrollo rural, una gran parte de ello se va a distribuir con criterios nacionales. Y para ello necesitamos contar con nuestra propia ley. Si queremos tener un reparto justo allí donde más se necesite y sin depender de las arbitrariedades de la política de turno. En segundo lugar, además, hay que tener en cuenta que el desarrollo rural está incluido en la PAC, en la política agraria comunitaria. Pertenece al segundo pilar de la PAC. Y, aunque en abril de 2004 se introdujo un instrumento de financiación y programación único para los fondos del desarrollo rural, para los fondos FEADER, este pilar siempre ha tenido una posición más débil con respecto al primer pilar de la PAC, como es lógico, de los pagos directos a los agricultores y ganaderos. Por lo que se corre un riesgo, un cierto riesgo, con el argumento de la situación económica de llevar más recortes de los que inicialmente se proponen ya para el desarrollo rural. De hecho, no diga que no haga la cabeza, de hecho, en el documento de la PAC 2014-2020 se recoge el trasvase de fondos entre pilares. Y se dice expresamente que del primer pilar al segundo pilar se puede trasvasar hasta el 15%. En cambio, del segundo pilar al primer pilar se puede trasvasar hasta el 25%. O sea, que dígame si no corre riesgo. Y en tercer lugar, los fondos para el desarrollo rural son una parte pequeña de los que se utiliza para la agricultura y la ganadería. En España, en torno al 8% de todos los fondos de la PAC. Y de este porcentaje se vuelve a detraer una parte importante nuevamente para la agricultura, el 20%, que se le permite, conforme a los reglamentos europeos, a los Estados miembros, dedicar a la PAC el 20% de estos fondos.
encima de que son pocos. Y el resto se distribuye conforme a los planes estratégicos nacionales y regionales. Y para que se entienda esto, para que lo entienda, como dije al principio, para que lo entienda la gente de la calle, os indicaré las líneas o ejes de cómo se aplican estos fondos. Los fondos ya FEADER, los fondos para desarrollo rural. En un primer eje, para mejora de la competitividad del sector agrícola y forestal, nuevamente para la agricultura. En un segundo eje, para el medio ambiente, lógicamente del entorno rural, pero para el medio ambiente. Y en un tercer eje, para la calidad de vida de las zonas rurales y la diversificación económica. Y en un cuarto eje, para proyectos LEADER, que, por cierto, en proyectos LEADER también se pueden financiar proyectos de agricultura y ganadería. Enmarcado con esta regulación se confeccionan los PDR regionales de las distintas comunidades autónomas. Y para que se comprenda mejor, todavía voy a poner el ejemplo de agricultura de estos fondos, de los fondos de desarrollo rural. A ver si ya se comprende definitivamente el agravio y la necesidad de una ley de esta dimensión. En el periodo 2007-2013, para Extremadura, para desarrollo rural, vinieron 1.238 millones, que son los que recoge el PDR. El reparto de los 1.238 millones que vino para desarrollo rural se distribuye en Extremadura de la siguiente forma. En el eje primero, que es otra vez agricultura y forestal, 375 millones, el 47%. En el eje segundo, medio ambiente, 315 millones, el 40% de los fondos de desarrollo rural. En el eje tercero, que es el propio desarrollo rural, la diversificación económica de las zonas rurales, el 2,8%, 26 millones para el desarrollo rural. Y en programas LEADER, que ya digo que también pueden financiar proyectos agrícolas y ganaderos, el 9,6%, 96 millones. Que, por cierto, en el nuevo reglamento de la PAC, ahora ya rebajan el tanto por ciento del desarrollo rural del 10% al 5%. O sea, encima se puede rebajar a la mitad de lo que se recibía. Habrá comunidades que sí, comunidades que no lo hagan. Alguien podría decir que la agricultura también es desarrollo rural, y yo podría incluso estar de acuerdo. Señor Vázquez Villanueva, debe usted ir finalizando. Termino, señor presidente, muchas gracias. Y yo podría estar de acuerdo de que la agricultura también es desarrollo rural, pero no solo agricultura es desarrollo rural. En definitiva, con todo lo que hemos expuesto aquí hoy, podemos demostrar que se necesita una ley como la Ley 45/2007 para el desarrollo sostenible del medio rural. Y como decía antes, si los escenarios económicos, las dificultades económicas obligan a establecer nuevos calendarios o cuadros de desarrollo financiero, que se haga sin problema, que se haga, que a nosotros no nos importa. Desde el mismo consenso que se hizo la ley, pero no perdamos la oportunidad de consolidar las capacidades de nuestros territorios rurales. Probablemente en los territorios rurales estén muchas de las salidas a esta crisis económica de la que hoy estamos sufriendo. Por tanto, tenemos la Ley 45, tenemos el PDR, tenemos los planes de zona y tenemos un mundo rural necesitado de las administraciones, con programas serios y rigurosos, como el que se aprueba con esta ley, que nos permita ser ciudadanos más iguales en nuestro país. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado. Señor Sánchez Álvarez, tiene usted 5 minutos para cerrar el debate. Gracias, señor presidente. Señor Vázquez Villanueva, le voy a decir una puntualización sin acritud ninguna de primero de reglamento de esta Cámara, es que la mesa es la que impulsa. No impulsa, es el portavoz del grupo parlamentario, y su portavoz no ha impulsado nunca esta medida para que vaya a pleno. Y usted ha tardado 8 meses en traer la comisión. No venga a vender la benaventuranza de esta propuesta cuando usted no la ha querido traer aquí. En 8 meses. Bueno, pues entonces será el portavoz de su grupo. Los problemas los tendrá con su grupo. Igual que cuando dice que esta ley estaba dotada con 200 millones de euros, sí, claro, en el presupuesto general del Estado ponía 200 millones de euros, igual que ponía 100 millones de deuda histórica, pero nunca vinieron. Pues esto pasó lo mismo. A ver, no, es que ese es el dinero constante y sonante para que revierta en la ciudadanía. Y eso no venía, porque no querían que viniera.
Señor presidente, tardaré mucho menos en esta intervención que la anterior. Mire, les decía que en mi primera intervención que nunca, señor Vázquez Villanueva, han aportado una alternativa a esa ley 45/2007. Una ley que nació muerta, porque estuvieron esperando años hasta ver cómo daban los primeros pasos. Sin embargo, bajo un gobierno del Partido Popular, hemos podido comprobar cómo la labor en pro del desarrollo rural no ha cesado en este tiempo, no dando nunca la batalla por perdida y no amparándose en esa falta de dotación presupuestaria de la Ley 45/2007 para no hacer nada. Y reitero, esta Ley 45/2007 es un parche que le quiso hacer el expresidente Zapatero después de su nefasta negociación de los fondos europeos para el periodo 2007-2013. Sin ir más lejos, señorías, en el pasado debate de Estado de la región, el presidente Monago anunciaba una serie de acciones para dar un impulso y un salto cualitativo al marco rural extremeño, con el objeto de ofrecer nuevas posibilidades y herramientas con las que el desarrollo rural se pudiera crecer. Únicamente les menciono lo siguiente. Saben que se le une toda una labor realizada como una línea nueva de incentivos agroindustriales, fomentar el enriquecimiento de la materia orgánica y que propicie el ahorro energético o la reducción de emisiones en el sector agrario. Y saben perfectamente, señorías, además que el Gobierno de Extremadura ha hecho con todo eso un gran esfuerzo, por lo que desde aquí yo se lo quiero reconocer, y mi grupo parlamentario PP Extremadura Unida también. No podía ser de otra forma cuando ese Gobierno tuvo que comulgar con rueda de molino en su andadura, cuando no pudo firmar ese convenio de financiación para el programa de desarrollo rural con el Ministerio. ¿Saben por qué no se pudo firmar ese convenio? Saben, porque sencillamente un requisito indispensable, el único indispensable que no se podía pasar por ninguna otra manera, era haber cumplido el objetivo de déficit. Y aquí no se cumplió el objetivo de déficit, y por eso estamos ahora todavía dándole vueltas a la Ley 45/2007. ¿Le suena? Ha dicho tantas veces que ¿para qué sirve el déficit? Para esto servía el déficit. ¿Para esto? Pues para esto, por ejemplo, un plan de este tipo hubiera supuesto un plus para Extremadura. Una pena que quedaran esto como lo quedaron. España y Extremadura especialmente no se entendería sin sus pueblos, sin sus municipios. Y Extremadura es eminentemente rural, por lo que hay que apostar, como decía, pero dentro de la realidad en la que nos encontramos y de una forma que sea viable, sin venderle humo a los extremeños, que en eso sí que eran ustedes unos expertos, señores de la oposición. Y eso es lo que está haciendo, apostando por el desarrollo rural desde una vertiente adecuada, buscando alternativas, trabajando en el desarrollo de un plan sólido que permita a tantas y tantas zonas de Extremadura tener un horizonte visible y esperanzador. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor diputado. Una vez finalizado el debate, pasamos a la votación. ¿Votos a favor de la propuesta? Son 6. ¿Votos en contra? 6, ¿no? ¿Abstenciones? Según el artículo 143 y por el voto ponderado queda rechazada la propuesta. Solamente me queda desearle un feliz verano, por supuesto sin incendios, y se levanta la sesión.